Muy buenos días. Es interesante oír lo que estamos compartiendo en estos días sobre el doctor Josh McDowell, un científico, un hombre especialista en derecho que comienza a investigar cómo atacar al cristianismo, declarado ateo, según él. Y en su proceso de investigación, entre más ahondaba en ello, no en la Biblia, sino en los acontecimientos, utilizando las ciencias humanas como fuente, este hombre cada día se fue convenciendo de que la Biblia es la verdad. Por esa razón, en estos días que estamos tratando de avanzar y aportarle a ustedes un poco más de argumentos bíblicos, pero también científicos acerca de la veracidad de la Biblia. La Biblia es un libro único, como ya lo hemos visto en estos dos elementos que se han compartido. La Biblia es único, es singular en todos los aspectos. Ha sido atacada. Miro, ya Voltaire decía, dentro de 100 años no habrá Biblia, no habrá cristianismo, y 50 años después su casa, su imprenta fue utilizada para la reproducción. La Biblia es el libro que más se ha reproducido en la historia de la humanidad, porque es la palabra de Dios, porque es el libro de Dios. De pronto usted podrá oír tantas cosas como la Biblia fue escrita por los hombres, por X religión, la religión tradicional, la escribieron los evangélicos, los católicos. No, la Biblia está fuera de las religiones. De hecho, no es el tema de Dios. El tema no son las religiones. La Biblia no es un manual religioso. La Biblia es la autorrevelación de Dios. La Biblia es Dios mismo dándose a conocer frente a nosotros, frente a los hombres. Y una de las cosas que hemos estado estudiando en estos días es quién es Jesús, ese que se revela en la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es superior a los ángeles, pero hoy Jesús es el autor de la salvación de aquellos que creen. Jesús es el autor de la salvación de aquellos que creen. Y por esa razón encontramos ahí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estos dos versículos condensan enormes verdades para nosotros. La primera de ellas, el misterio más grande, el milagro más grande es que el Dios infinito, que nada necesita de nadie, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la majestad, decide hacerse hombre para venir a salvarnos. Eso es lo más grande. Ya lo hemos visto. Fíjense que los ángeles son superiores a nosotros en potencia, en fuerza. Son superiores en muchísimas cosas. Somos limitados a este planeta. Necesitamos consumir los elementos del planeta. Estamos hechos de polvo, de barro, de tierra. Subsistimos de ello. Y cuando este cuerpo fenece, tiene que volver a la tierra. Eso no le pasa a los ángeles, porque ni cuerpo tienen, aunque pueden tomar forma del cuerpo humano.
Pero es interesante que es precisamente la forma humana la que el Señor Jesús toma, similar a nosotros. Y es al ser humano al que Jesús viene a socorrer, a salvar, para darles una salvación que el ser humano caído en pecado, esclavo del pecado, no puede obtener. Hermanos míos, de eso se trata la religión y la salvación verdadera. En la religión el ser humano tiene que hacer algo para obtener la salvación. Cualquier religión le va a decir, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Pero Dios no le va a decir qué tiene que hacer. Lo que Dios le dice es lo que ya Él hizo. Y que ahora usted, si Él le permite el privilegio de creer, lo puede hacer y obtener. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús es el autor de la salvación de los que creen. Esa expresión, Jesús es el autor de nuestra salvación, es tan contundente y significa que Él es el origen y que Él es el que gobierna y ejecuta la salvación. Nadie puede ser salvo si Jesús no lo salva. Y si Jesús no lo salva, no tiene oportunidad de salvación, porque el ser humano no puede operar nada para salvarse. O dígame usted, ¿qué puede hacer un muerto para salvarse? ¿Ha visto usted un muerto que sale con la cédula, con la lápida a buscar un medicamento en la droguería de la esquina? ¿Se ha dado cuenta usted? Por favor, véndame un acetaminofén. Eso no va a ocurrir. Lo mismo pasa con los muertos espiritual. No pueden porque están totalmente incapacitados. Y es por eso que Jesús entonces es el autor de esta salvación. ¿Quién la ejecuta? Él solo y solo Él. Por esa razón, cuando vemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cómo cierra la historia de la humanidad, en la revelación que Dios le da a Juan, encontramos que hay una adoración continua. En estos momentos, Jesús está siendo adorado allá en los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque Él creó todas las cosas, porque Él nos rescató con su sangre, porque Él nos compró con su sangre, porque Él nos limpió de nuestro pecado, porque Él es el Señor, porque Él es el que juzga, porque Él es el que ejecutará todos los juicios y todas las acciones futuras. Y para siempre se estará adorando a Jesús, porque Él es el autor de la salvación y solo Él. De hecho, el nombre Jesús significa eso, es el Jehová que salva. Jesús significa Jehová el que salva. Y cuando llegó nuestro Salvador, le pusieron ese nombre. El Señor dijo, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ese es Jesús, el que salva. Permítanme recordarles que las religiones, no importa el título que tengan, porque muchas se llaman evangélicas o cristianas o lo que sea, utilizan el nombre de Jesús para obtener sus propósitos humanos y usan a Jesús. No, Jesús es el que te quita los problemas, Jesús es el que te sana las enfermedades, Jesús es el énfasis de la Biblia va más allá. Es el autor de la salvación del alma, de la salvación de la condenación. Pero te pueden quitar la enfermedad, te pueden quitar un cáncer, te pueden quitar lo que sea momentáneamente, pero tú eres un ser eterno. Por lo tanto, Jesús vino a ser el autor de una salvación eterna, completa, donde nunca más recibirás condenación, donde nunca más estarás aislado de Dios. La salvación entonces no depende de los humanos, sino de aquel que es su autor, su dador y su dirigente, administradas a aquellos que le creen.
¿Le creen a quién? A Jesús. A Jesús. Por supuesto, a Dios. Entonces, las acciones de Jesús el Señor para ser el autor de la salvación son descritas en este pasaje. Desde haberse hecho carne para ser como nosotros, para morir como nosotros, para ser tentado como nosotros, para luego mostrarnos que Él no solamente nos quitó el pecado, sino que también nos salva aun cuando somos tentados a pecar. Jesús entonces nos libró de algo que vino como resultado del pecado. Caímos en una esclavitud, y es la esclavitud del temor. No existe un ser humano que no tenga miedo. Por eso algunos utilizan armas, utilizan estrategia de producir miedo en otros, porque el temor los está matando. Y tantas cosas, pero la Biblia dice que esa es una esclavitud que el diablo impuso en los seres humanos, el temor a la muerte. De ello también nos libra Jesús. Número 1, Jesús, para ser el autor de nuestra salvación o de la salvación de aquellos que creen en Él, tuvo que hacerse carne como nosotros. Por eso, el versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué contundente verdad. Primero, Jesús tuvo que hacerse carne como nosotros para poder morir. Y es por eso que Él tuvo que tomar una nueva naturaleza distinta a la de Él. Él es Dios eternamente, siempre ha sido, siempre será Dios. Y para poder venir a liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte, del temor, se hizo como nosotros, para poder morir físicamente. Esta verdad es contundente, ¿verdad? Él participó, el término participó significa que se hizo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Se hizo como nosotros, se hizo hombre. Nació de una mujer, la Virgen María, virgen porque nunca había conocido varón, y Dios entonces engendró en ella, en su vientre, el cuerpo que tomaría el Señor Jesús para poder expiar nuestros pecados. Y ese mismo cuerpo entonces fue el que después de expiar nuestros pecados se levantó de la tumba 72 horas después y se sentó a la diestra del Padre como Dios y como hombre, para ser el Señor, para ser el Rey de Reyes. Jesús entonces, cuando vino y murió por nosotros, vino y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo se llama el que tenía el imperio de la muerte? ¿Cómo se llama? Diablo. Me llama la atención, ¿por qué el diablo? El término diablo significa el que crea enemistad. Eso fue lo que hizo el diablo cuando hizo que Eva pecara. Creó enemistad entre Eva y Dios. Y entre Eva y Adán. Creó enemistad. El término diablo es el separador, el que causa separación. Y eso fue lo que trajo el pecado de Adán y de Eva, trajo separación en la humanidad. Entonces Dios, hecho hombre, ahora destruye al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto qué significa?
que ahora, para aquellos que creen en Cristo Jesús, para los que creen en su sacrificio perfecto, para los que reconocen su señorío, ya el diablo no puede separarlos de él nunca más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque ya no nos separan de Cristo, ya no nos separan de Dios el Padre, y por esa razón las acciones del diablo quedaron inhabilitadas. ¿Sí estamos? El diablo trajo en la raza humana, introdujo por medio de Adán la muerte. Ahora Cristo Jesús introduce la vida, la unión con Dios otra vez. Y por esa razón el diablo quedó inhabilitado. Hay otro elemento. Trajo el temor. ¿Y qué dice Dios ahora? Mire la manera. Romanos capítulo 8 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, o sea, el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces nosotros, en lugar de tener miedo, en lugar de caer en la esclavitud del temor, ahora acudimos a Dios para solucionar cada una de nuestras necesidades por medio de la oración y por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor. ¿Sí se da cuenta? Ahora todas sus acciones quedaron inhabilitadas en aquellos que creemos en Él. Por eso nos libró del temor de la muerte. Como creyentes tenemos una naturaleza que le da miedo morir, pero tenemos una naturaleza nueva que sabemos que en el momento de partir de este cuerpo vamos a estar con Él, porque nada nos separa. La muerte para los creyentes, en lugar de producir temor, produce esperanza, consolación, fortaleza, gozo. Cuando estábamos mirando el episodio de Diocleciano, que se dice que es uno, Nerón y Diocleciano se dice que fueron uno de los emperadores más crueles del Imperio Romano, donde comenzó la iglesia. Y estos hombres tan crueles tuvieron que tener miedo cuando veían que los cristianos, que ellos mataban por medio de los leones, por medio de la pira, quemándolos vivos, podían cantar himnos a Dios mientras. Dice que Nerón muchas veces se enloqueció cuando oía el canto de los cristianos mientras estaban siendo devorados, mientras estaban siendo aniquilados. Eso le parecía algo horrible, porque precisamente la satisfacción del Imperio Romano en el circo que ellos establecían para satisfacer, como dice el apóstol Pablo, hemos llegado a ser espectáculo de los hombres. Sacaban a los cristianos y se reunían a verlos morir riéndose, pero eso les causó terror al ver que los cristianos no tenían temor a la muerte. Hermanos míos, ¿y por qué tener miedo a la muerte si la muerte lo que hace es acercarnos a Dios? Nos libró de la servidumbre del temor. Quiero hacer un comentario aquí. Muchos creyentes hoy están pasando por momentos de ansiedad, de angustia, de tribulación, temor frente a alguna circunstancia, alguna enfermedad, alguna situación laboral, alguna situación familiar, alguna situación de cualquier naturaleza. Quiero que recuerdes algo: el imperio del temor lo maneja el diablo. Es una esclavitud, pero Cristo Jesús vino precisamente a liberarnos del temor. Y no solamente a través de sus acciones poderosas, sino también a través de su palabra que nos dice: no tenga miedo, yo estoy contigo. Número 2, Jesús es el sumo sacerdote que expía los pecados de aquellos que creen en Él. Voy a pedir a mis hermanas que
Lean estos dos versículos bien fuerte, a ver, para que se oiga solamente la voz femenina, y voy a prender los dos micrófonos para que ustedes sean grabadas ahí en el... ¿Listo? 1, 2, 3. Jesús es el sumo sacerdote, pero Él también es la ofrenda por el pecado. ¿Qué hace el sumo sacerdote? ¿Qué hace el sumo sacerdote? El sumo sacerdote entra una vez al año al lugar santísimo para presentarle a Dios la ofrenda por el pecado. En el Antiguo Testamento era un animalito, era un cordero. Ahora es Él mismo, el Cordero de Dios, que se presenta a sí mismo como el sacerdote, el sumo sacerdote que presenta la ofrenda, pero también la ofrenda para quitar aquello que nos separaba de Dios, aquello que era el elemento utilizado por el diablo para producir el temor. ¿Cómo se llama ese elemento? El pecado. Tanto así que después de pecar, Adán, cuando sintió la presencia de Dios, ¿qué hizo? ¿Sí recuerdan? Se escondió, huye de la presencia de Dios. Pero precisamente Jesús viene para acercarnos en persona otra vez a Dios. Entonces Jesús es el autor de la salvación porque Él mismo es la ofrenda, pero también Él es el sumo sacerdote misericordioso y fiel. El término misericordia significa que Él como Dios entonces se inclina en bondad para favorecer a aquellos que creen en Él. Misericordioso también significa que Él le da vida a aquel que ha sido asesinado por el pecado de Adán, porque todos fuimos asesinados, fuimos matados, separados. El pecado de Adán introdujo la muerte, la separación de Dios, y Jesús entonces da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es fiel. Él es fiel significa que Él es veraz. Él es el único que no va a cambiar. Lo que Él dice es lo que es. Y Él va a actuar haciendo lo que necesitamos nosotros para expiar nuestros pecados. Y me llama mucho la atención que dice que Él es fiel en lo que a Dios se refiere, con el propósito de expiar nuestros pecados. La Biblia dice entonces, aquí en el libro de Hebreos, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos, completos, hermanos. Volvemos otra vez, esa es la diferencia entre las religiones y Cristo. Cristo, ¿qué te dice? Ya está todo listo. Cuando Él murió, una de las últimas palabras que dijo fue, consumado, ya está completo, ya está completo. Ahora lo que nosotros hacemos es creer en lo que Cristo Jesús hizo y hace y hará por la eternidad. Las religiones, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer algo, o tú tienes que dar algo. Me llama mucho la atención la cantidad de gente que hoy en día es estafada. Venga, usted para que sus hijos obtengan la bendición, obtengan tal cosa, usted tiene que pactar, usted tiene que pagar por usted, por sus hijos, por la otra generación, así, pero tiene que pagar. Jesús no te exige nada. De hecho, si puedes creer es porque Jesús mismo te da la fe. Primero te da la vida. Nadie puede creer si Jesús no le da la vida y la fe para creer, y eso hace parte de la autoría de su salvación. Número 3. Jesús
santifica con su sacrificio perfecto a los que creen en Él. El pecado nos ensució, no solo nos separó de Dios, sino que el pecado trajo inmundicia sobre nosotros, trajo suciedad sobre nosotros. Y Jesús entonces ahora quita esa suciedad. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué cosa impresionante. Jesús nos santifica. La palabra santificar significa que nos limpia y nos consagra a Dios. Nos limpia de nuestros pecados. Como dice aquí, la palabra pecado significa que no éramos y no somos, los seres humanos ya no podemos llenar el estándar de la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué hace Dios? Ahora Dios ve la justicia de Cristo, nos la imputa a nosotros, nos la inserta a nosotros. Somos justos porque Cristo es justo. Dice allí a nuestras injusticias. La palabra injusticia es que no somos de acuerdo, no estamos alineados a las leyes de Dios, a los delineamientos que Dios establece. Ahora en Cristo Jesús, la justicia de Cristo es mi justicia. Y nuestras iniquidades, las violaciones de la ley de Dios que hacemos nosotros. Y Cristo Jesús nos vino a limpiar de todo eso para ser el autor de nuestra salvación. Número 4. Jesús no solamente expía nuestros pecados. La palabra propicio significa, gracias Lili, una buena pregunta. La única ofrenda que Dios el Padre acepta por nuestros pecados es la de Jesús, su Hijo. El hombre puede morir por sus pecados, pero esa ofrenda llega a ser sucia, puesto que nosotros estamos sucios. La palabra propicio significa que es lo adecuado, lo que Dios acepta. Si estamos en el Antiguo Testamento, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Allí entonces se vertía la sangre y había un querubín allí mirando. Bueno, era una imagen de un querubín mirando que se vertió la sangre, y entonces eso significaba que Dios aceptaba el sacrificio. Este sacrificio es perfecto, propicio. O sea, Dios acepta el sacrificio que Jesús, su Hijo, hizo por ti y por mí, por nuestros pecados. Otro sacrificio no es aceptable por Dios. Por eso el término propicio es aquello que es aceptable, aquello que es lo adecuado, lo correcto, lo que Dios estableció como tal. Jesús anuncia, Él mismo no solamente es el autor de nuestra salvación, Él mismo no solamente es la ofrenda, Él mismo no solamente es el sumo sacerdote, sino que Él mismo se hizo hombre para venir a anunciarnos la salvación. Mire, estamos estudiando el libro de Hebreos. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Uno de los hombres que estuvo con Jesús. Un hombre que estuvo con Jesús, recibiendo de parte de Jesús la palabra de Dios. Él mismo. Todas las cartas del Nuevo Testamento y todas las personas que él utilizó para escribir fueron 12 hombres, incluyendo al abortivo, el número 12, el apóstol Pablo. Esos 12 hombres, y bueno, aparte de ellos tenemos a Lucas, tenemos a Mateo escribiendo los evangelios, tenemos a Marcos, tenemos a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, el resto apóstoles escribiendo, Pedro, Juan, Pablo, escribiendo el mensaje que el Señor Jesús les enseñó a ellos. Es la misma palabra de Jesús. Fueron las personas que Jesús entrenó,
fueron las personas que el Espíritu Santo utilizó para escribir este maravilloso libro que tenemos aquí, sobre todo el Nuevo Testamento. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dos cosas interesantes. Jesús mismo en persona viene a enseñarnos la salvación. Por esa razón, el capítulo 2, los primeros versículos dice: mirad bien, no sea que dejando de oír la palabra nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el mismo Señor? La salvación que tú estás oyendo, el que vino a anunciarla fue el mismo autor de la salvación. Nosotros en estos días estamos recordando que esta fue la primera iglesia de lo que en el pasado se llamaron las iglesias de la SAM, después de la AYEN. Esta fue la primera congregación que se estableció en el sector de La Guajira, en este sector, en esta zona. Y desde aquí se llevó el evangelio a las comunidades indígenas, y desde aquí se llevaron también el evangelio para Atanques, si recuerdan, porque después fue que fueron, pero fue por aquí que entraron los misioneros. Luego predicaron el evangelio a los cogis, a los zarzarios, a los cancuamos, a toda la gente de por allá arriba de la sierra. Sí, pero fue Jesús el que vino, el Dios que vino a traernos la salvación. Por esa razón Jesús es el autor de la salvación de nosotros. Él en persona vino a predicarlo. Y no solamente eso, todos aquellos que creen en Él, ¿cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Hermanos. Somos hermanos de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí recuerdan el día cuando llamaron a Jesús porque María y los hermanos de Jesús llegaron a buscarlo? Y cuando le dijeron: Señor, allá está tu mamá y están tus hermanos, dijo: mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es. Nosotros todos tenemos una distinción especial delante de Dios por causa de Jesús, porque Él no solamente nos vino a traer la salvación, sino también nos vino a posicionar delante de Dios como sus hijos. Él es hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios, y por lo tanto hijos e hijos somos hermanos. Número 5. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuántas veces te has avergonzado de otro hermano? ¿Cuántas veces te has avergonzado? Ahora, no significa que Jesús no está viendo las maldades mías. No significa que Jesús no está viendo mis debilidades. Pero si tú eres un creyente de verdad, si tú has creído de verdad, Jesús no se avergüenza, no le da vergüenza delante de Dios el Padre de llamarte hermano, porque tú también eres un hijo de Dios. Jesús ha compartido contigo su trono. Jesús ha compartido contigo sus propiedades. Dice que somos coherederos de Él, ¿verdad? La herencia de Jesús es tuya también. Eso sí es hermoso, saber que Jesús, sabiendo de que yo tengo una naturaleza inmunda, sucia, que un día va a desaparecer de mí en el rapto o cuando muera,
Jesús ve más mi condición espiritual, mi relación con Dios. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay otra cosa que me llama mucho la atención aquí, que dice que Dios ve. El versículo 12, anunciaré en medio de la congregación, te alabaré. El Señor Jesús está en medio de la congregación, está entre nosotros cuando nos reunimos. Nosotros somos hermanos porque somos santificados. Porque el que santifica y los que son santificados, todos somos de Dios. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso me impacta enormemente. Número 6. Jesús socorre a los creyentes cuando somos tentados. Miren ustedes la relación que existe entre este punto y el punto anterior. Somos tentados. Eso significa que tenemos una naturaleza todavía pecaminosa que nos incita a hacer lo malo. Eso significa que somos susceptibles a ser manipulados, inducidos a pecar. Y sin embargo, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y Él nos socorre. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Por qué Abraham fue considerado hijo de Dios? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y todos los que somos de la fe, somos también descendientes e hijos de Abraham, porque creemos de manera coigual a Abraham. ¿Sí estamos? Así que, hermanos míos, si estás pasando por momentos difíciles, enfrenta el pecado con altura, con berraquera, porque no estás solo. El mismo que fue tentado en todo está contigo. No tomes esto como una excusa. Enfrenta el pecado y vénselo, porque tienes la capacitación del sumo sacerdote contigo. El versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante a sus hermanos. Dios lo pasó por la tentación normal que nosotros los seres humanos pasamos. Satanás lo tentó en 3 áreas impresionantes. ¿Recuerdan? 40 días, no había ningún restaurante por ahí, estaba en pleno desierto, no había agua, no había comida. 40 días y 40 noches. Y aquí viene la tentación. ¿Convierte estas piedras en panes? ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Pregunto, ¿podía hacerlo? Claro que sí. Indudablemente. Si aquel que creó todas las cosas de la nada, hizo todo de la nada, ¿no podía convertir las piedras en panes? Hermanos, en la satisfacción de los apetitos, del hambre, de las necesidades de nosotros, a veces somos tentados. La segunda, el tener poder. Mira, los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorare. Acuérdate, Satanás, que tú eres criatura y que yo soy el Señor, y que yo soy el que tengo que ser adorado y tú adorarme. La segunda, porque ya esa era la tercera. La segunda era, tírate ahí del pináculo del templo, porque Dios ha dicho que te va a proteger. Hermanos míos, nosotros somos tentados en esas distintas áreas también.
nuestra protección personal, nuestra salud, nuestro bienestar. Y el Señor Jesús fue tentado en todo esto. Y era necesario que fuera tentado para venir a socorrernos, para ser semejante a nosotros. Él nos entiende. Jesús nos entiende. Jesús nos entiende. Jesús sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es el desprecio. Jesús sabe lo que es la injuria. Jesús sabe lo que es el sufrimiento humano, porque humano es y vino a padecer como tal. Y entonces Él es fiel en lo referente a Dios. Jesús expió nuestros pecados. Pero hay otra parte importante. Él siempre va a socorrernos cuando somos tentados. Por eso les decía ahorita, no estamos solos. No importa la tentación que esté pasando. Recuerda esto, no estarás solo. Acude a Jesús. Él te dará la fuerza para enfrentar lo que sea. Lo que sea. Y si estás pasando algo, eso que está pasando no está fuera del control de Jesús. Otra cosa interesante, hermanos míos, el sufrimiento no es una hecatombe. El sufrimiento es una oportunidad para perfección. Dice que Él mismo fue perfeccionado por aflicciones. Cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda que el sufrimiento perfecciona. Ay, porque a mí otra vez no salgo de una, ya estoy metido en otro. Recuerda, estás siendo perfeccionado. Por último, crecer duele. Crecer duele. Avanzar es exigente, pero vale la pena eternamente. Y por último, mis hermanos, Jesús nos libra de la esclavitud del temor a la muerte. Ya leímos estos versículos, pero voy a leerlo otra vez. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre, o sea, de cuerpo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús nos libra de la esclavitud del temor. Otra vez, si te pregunto, ¿tienes miedo? Algunos dirán, no tengo miedo. Pero no es posible que no haya miedo en una naturaleza humana. Todos los seres humanos tenemos miedo. Toda naturaleza humana tiene temor. Pero precisamente Jesús es el autor de la salvación porque vino a quitarnos el temor. ¿Cómo nos quita Jesús el temor? Nada nos separa de Dios. Nada nos mata. El Señor Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo si les destruyen el cuerpo. Tengan miedo a aquel que destruye, puede mandar el cuerpo, destruir el cuerpo en el infierno. Por esa razón, Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos míos, el diablo es el que tiene el imperio del temor. La pregunta aquí es, ¿cómo enfrentar el temor? Pues la Escritura nos enseña, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando hay alguna cosa que genera angustia, ansiedad en ti, la solución es echar esa ansiedad sobre el que tiene cuidado de nosotros. Un cuidado tan especial que hizo que Dios mandara a su Hijo a morir por nosotros. Jesús nos libró del temor a la muerte. Jesús destruyó al diablo.
Algunas personas cuando tienen miedo, entonces pelean con el diablo. Nosotros no tenemos que pelear con el diablo. No somos capaces de ello. Jesús ya lo hizo y ya venció. Como conclusión, Jesús es el autor de la salvación de los que creemos en Él. ¿Crees tú en Él? ¿Crees tú en Él? Me llama la atención que la Biblia no dice que nosotros tenemos que hacer ninguna otra cosa sino creer. Creer. Y creer es poner la confianza en lo que el Señor Jesús dice, porque eso que Él dice es verdad. Jesús se hizo carne y sangre, o sea, un ser humano para expiar nuestros pecados. ¿Crees eso? Jesús se hizo carne y sangre para liberarnos de la esclavitud del temor. Cuando tengas temor, recuerda esa gran verdad. Jesús también nos socorre cuando somos tentados. Padre, gracias. Es un privilegio saber estas grandes verdades, verdades contundentes que afectan nuestra vida, verdades que nos permiten tener tranquilidad, paz en medio de las tormentas, en medio de las crisis que nuestra condición humana presenta, en medio de los temores que nuestra naturaleza humana, nuestra mente humana tiene muchas veces. Padre, gracias por tu iglesia y gracias por traernos hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias.